ver a todos esos hermanos que ya no se habían apartado un momentito. Qué bueno, Dios les bendiga. Y la iglesia les dice: bienvenidos, Dios les bendiga, esta es su casa, aquí están las puertas abiertas y aquí está su familia en Cristo, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20, verso 17. Éxodo capítulo 20, verso 17. Vamos a darle lectura, dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Padre Santo, le damos gracias en esta tarde. Usted conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, y le pedimos, Padre, para que en esta tarde, Señor, usted transforme, deseche todo lo desagradable de nuestra vida, Señor, que nos siga puliendo, que nos siga perfeccionando, porque sabemos que somos pecadores, Señor. Muchas veces caemos en la tentación, pero le pedimos para que usted no nos suelte de su mano, Señor, nos perdone, y que cada vez, Señor, nos esforcemos en ser mejores cristianos. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Bueno, el tema de esta tarde se titula No codiciarás. No codiciarás. Dice el versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí dice bien claro, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Aquí casi no se ve en Tuxpan, ¿verdad? De repente estamos y ¿cómo? Si ella era esposa de fulanito y ya anda con otro. Y vemos que la Biblia es uno de los ¿qué? 10 mandamientos que nos está dejando. Y si se fijan, hoy en día ya lo ven como algo natural. No, si ya lleva 3 esposas. Fíjate que era la esposa del compadre y se la cambió. Y dice la Biblia bien claro: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y luego dice ahí: ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. A ustedes a lo mejor dirán: ay, pues yo qué voy a andar codiciando un burro, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, ¿qué era el medio de transporte? Los burros eran para carga, para trabajo. Ya me los imagino en aquel tiempo, ¿verdad? Ya viste mi burro 2022, mira qué patotas tiene. Pero dice que aquí nos está diciendo: no codiciarás. Primeramente dice la casa de tu prójimo. Y la codicia es un deseo intenso de una persona que puede experimentar por aquello que le pertenece a otra. Y cuando hablaba de casas, no se refiere en sí a la construcción, sino a todo lo que pertenece y hay adentro de ella, ¿sí? No solamente la casa, no, sino todo lo que hay dentro de, no tienes que codiciar. Y eso engloba la casa, familia, hijos y cada uno de los elementos que conforman la casa. Y dice aquí, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo que pasa que hoy en día pues a lo mejor lo vemos como algo, pues como que los animales los deseaban tanto. Los animales por lo regular hoy en día, ¿dónde los tienen? En los corrales, por allá van cerca, alejados de donde está la familia. Pero antes en las casas los animales permanecían dentro.
habitaban dentro de donde están las personas, convivían todos juntos. En la misma casa tenían a los criados, a las criadas, a los sirvientes, todos convivían en una sola casa. Por eso es que aquí nos habla, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Todos vivían bajo el mismo techo, vivían la familia sanguínea, vivían los criados, las esclavas y los animales también estaban en la misma casa. Y vamos a ver qué dice segunda de Samuel, capítulo 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Dice esta otra versión: llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes del ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron a la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear en la azotea de su palacio. De pronto vio que una mujer hermosa se estaba bañando. ¿Qué venía haciendo? Su vecina. Vemos que estaba ahí, era vecina de su palacio. Y dice que él pues de repente se asomó y dice, a pasear por la azotea de su palacio, de pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba ¿qué? Casada con un hitita llamado Urías. ¿Ya tenía con quién? ¿Ya tenía dueño esa mujer o no? Estaba casada. ¿Y qué nos dice uno de los mandamientos? No desear la mujer ¿de qué? De tu prójimo. Ella ya tenía dueño. Y dice el versículo 4: entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. ¿Qué entró en el corazón de David? La codicia. La codicia. Y vemos que dice que no estuvo a gusto, sino que la mandó a traer. La mandó traer hasta que la dejó embarazada. Y vamos a seguir leyendo. Al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el hitita, pues quería hablar con él. ¿Qué entró en David? Miedo. ¿Por qué? Porque era uno de los mandamientos más graves. Y estaba castigado ¿con qué? Con la muerte. Él sabía, en pocas palabras, estaba en su corazón, híjole, la regué. Y ahora que estaba entrando en su corazón, la manera de arreglar las cosas. De arreglar las cosas a través de mentiras. Dice, versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Versículo 8, después dijo a David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías no durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. ¿Qué estaba tramando David? No, vete a tu casa, le mandó una buena comida, relájate con tu mujer. ¿Para qué? Para que dijera, bueno, es su hijo, ¿verdad? Engañarlo, estaba buscando engaño. Fíjense hasta dónde nos lleva lo que es
La codicia lo llevó a tramar engaño, lo llevó a tramar después muerte. Y dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Para qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Después, ¿qué hizo? Lo emborrachó. Dijo, pues si buen y sano no vas a tu casa, déjalo emborracho. Y ahora sí lo mando con su esposa. Él trataba de arreglar lo que había hecho. Y dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido, ¿y qué? Muera. Imagínense, primero entró la codicia, después entró engaño, y después vino lo que es tramar la muerte. A eso nos lleva la codicia. Es peligrosísimo que nosotros tengamos y estemos codiciando lo del prójimo. Por eso es uno de los mandamientos, no codiciarás. Y vamos a seguir leyendo. Joab así lo hizo cuando ya había rodeado con su ejército la ciudad de Rabá, puso a Urías a pelear donde estaban los soldados y enemigos más valientes. Cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David y entre ellos a Urías. En pocas palabras dijo el rey David, ya me libré, ya se murió, ya quedó viuda y ya nadie supo. Y a todo eso nos lleva lo que es la codicia, a mentir, a buscar de manera inapropiada el alcanzar algo que el vecino posee, a tal grado que nos puede llegar a la muerte. Y esta versión dice así, al oír esto David le ordenó a Joab que lo mandara a Urías el hitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo. Y cuando Urías llegó a David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Luego ordenó que fuera a descansar a su casa. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y bebida, pero Urías no fue a casa, sino que se quedó a dormir en la entrada del palacio con los soldados de la guardia real. Al día siguiente le informaron a David que no había dormido en su casa. Entonces David le mandó llamar y le preguntó, ¿por qué no dormiste en tu casa? Y ya Urías le contestó, mal haría yo en ir a mi casa a comer, tener relaciones con mi esposa mientras el cofre del pacto y mis compañeros están en la guerra. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Ya no puedo hacer algo así. Entonces David le dijo a Urías, quédate aquí por lo menos esta noche y mañana volverás al campo de batalla. Enseguida lo invitó a comer, lo emborrachó. David creía que así Urías iría a su casa, pero aunque Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino vino de nuevo, se quedó con los soldados, con los de la guardia real. Vemos todo lo que estaba tramando David, y todo por haber codiciado la mujer de su prójimo. Él estaba prácticamente fracturando, desobedeciendo uno de los mandamientos que Dios nos había establecido. Vamos a ver unas imágenes, por favor, Iván. Muchas veces nos pasa como este ejemplo que voy a poner. Ahí vemos un carro, dice que el conductor ve al helicóptero y le dice, volar en helicóptero ha de sentirse fabuloso. Puedes olvidarte de los atascos y disfrutas de la vida de la ciudad. Y este conductor iba manejando cuando de repente se le empareja otro carro. Me pasa la imagen siguiente. Y luego en el carro ese voltea a ver al amarillo y dice, no es un auto, es una obra de arte. Nunca ganaré suficiente dinero para comprarme uno igual. La siguiente, Iván. Y luego se le empareja por el otro lado al rojo.
Dice, qué camioneta tan increíble, es grande, potente, espaciosa, además a las chicas les van a encantar los autos con ese estilo. Y luego viene una carcanchita, dice, ese hombre debe ir feliz en su auto automático y con aire acondicionado, no como el mío viejo que se descompone cada 100 kilómetros. Y luego el de la bicicleta dice, no está mal, pero ya no quiero respirar gases tóxicos en las calles y llegar sudado al trabajo. Si llueve es peor. Aquel tiene un auto viejo, pero debe ir muy cómodo y seco. Y luego está otro ahí a pie, dice, otra vez perdí el autobús, deberé caminar. Si tuviera una bicicleta llegaría sin problemas y de paso me ejercitaría. Y luego vemos que está uno en silla de ruedas. ¿Por qué estará molesto ese hombre? ¿Tendrá que ir a un trabajo que no le gusta? Pero si luego puede ir a donde le plazca, no entiendo. Y así nos pasa. A lo mejor si usted se avergüenza o la esposa se avergüenza de la carcanchita que trae, pero le aseguro que otros quisieran tener esa carcanchita. No disfrutamos lo que tenemos por estar codiciando lo que tiene el prójimo. Yo recuerdo que cuando andaba de novio yo le puse diablitos a mi bicicleta y ahí andaba mi esposa, se subía y sin pena. Y yo recuerdo que una vez le dijeron, ¿no te da vergüenza subirte? Pero éramos felices. Y ustedes disfruten lo que tienen. No digan, ay, es que tengo una carcancha, donde quiera me deja. ¿Cómo quisiera tener la camioneta del pastor? ¿Verdad? Disfruten lo que tienen, disfruten, no codicien, porque ahí es donde entra el pecado. Y luego entra tristeza porque pues te frustras de que no puedes tener. Amén. Dile a tu hermano, no debes de codiciar lo de tu prójimo. La mujer en aquellos tiempos era vista como la propiedad de un hombre. De alguien, si se fijan, si alguien se metía con la mujer de un hombre en aquellos tiempos era pena de muerte. Era pena de muerte. Entonces, si se fijan, siempre se le decía, cuando fueron a preguntar quién era Betsabé, ¿qué le dijeron? Era mujer de Urías. ¿Por qué le ponen el de? Porque pertenecía a un dueño. Así como puede ser que la mujer de fulanito, la mujer de merenganito. Entonces, en aquel tiempo la mujer se veía como propiedad de los que están en la casa. Por eso se dice el mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni nada que esté en su casa. Amén. Pero ahora hoy en día lo vemos como algo natural. En aquel tiempo era un delito. Y ahora de repente nomás dicen, es que no hay química. Ah, qué bueno que te encontraste otra, mira, esta sí te plancha. Y de repente, oye, no que acababas de cambiar, ya no traes a la que te plancha. No, pero esta me cocina mejor. Y nunca vas a hallar una mujer perfecta o un hombre perfecto. Siempre le vas a buscar defectos. Y ahora lo ven como algo plenamente natural. Cuando antes era, híjole, prohibidísimo. Y hoy en día nomás dicen, no, pues es que ya no nos hallamos. Les digo que cuando yo fui a las pláticas matrimoniales, fuimos los únicos que nos casamos por bienes mancomunados. Todos decían, nos vamos a casar por bienes separados. Y yo les dije ahí en la sala, le dije, entonces ustedes ya van pensando en que van a fracasar. Y decían, no, es que si no lo hacemos, cada quien se lleva, si yo tengo un bocho, yo me llevo mi bocho, porque si no, tengo que compartir con ella. Entonces, fíjense hasta dónde van, ya se casan por bienes separados, porque si no lo hacen, simplemente se separan y se juntan con otra persona. Y vemos que antes era muy delicado esto de engañar a su esposa. Y hay veces que codiciamos tanto que nos empezamos a acudir a la mentira. ¿Qué es lo que hizo el rey David? Empezó a mentir, empezó a tramar a tal grado que llegó a la muerte. Y vamos a ver qué dice Segunda de Reyes 5:9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Far, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y se quedó limpio. Y volvió el varón de Dios y él toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré cosa alguna. ¿Qué entró en Giezi? Codicia. Vemos que este hombre fue sanado de su lepra y dijo: por favor, recibe un presente de mi mano. Pero vemos que Eliseo dijo: no, vive Jehová que yo no voy a recibir nada tuyo. Pero el criado que traía, el ayudante que traía Eliseo, escuchó. Y cuando este hombre se fue alejando, dice que Giezi se apuró, dice, y todavía juró por Dios, dice ahí. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él cosa alguna. Vemos que entró codicia y todavía juró por Dios: vive Jehová que voy a ir por él. Y dice que lo alcanzó, dice, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, fíjense, todavía está corriendo, él se bajó del carro para decirle, y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos. ¿Qué estaba haciendo nuevamente? Entonces, ¿a dónde nos lleva la codicia? A mentir. Es el primer paso. Dice, verso 23, y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Vemos que todavía hizo cosas a escondidas, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Nuevamente, ¿qué estaba haciendo? Mintiendo otra vez. Y él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. Imagínense, la codicia trae consecuencias. Amén. Dile a tu hermano: no codiciarás. Y vamos a volver a 2 de Samuel,
capítulo 12, versículo 6. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. Y el rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, en cambio el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado, como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto a los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: ¿pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita, y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre, y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Imagínense que él, al contarle esta historia, dice que el rey David se enfureció, dijo: no, ese hombre merece la muerte. ¿Y qué había hecho David? Le había quitado la ovejita, la única que tenía el vecino. El rey David tenía mujeres, él tenía poder, tenía todo en el palacio, y lo que hizo fue quitarle la mujer al vecino. Y dice el versículo, dice: yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di su palacio y sus mujeres, o sea que tenía mujeres, y aún te habría dado mucho más, si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí? ¿Qué soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo he prohibido? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú, y lo hiciste para quedarte con su mujer. Imagínense, o sea, Dios le estaba diciendo en pocas palabras: no lo mataron los enemigos, lo mataste tú. Él ya tenía pecado de muerte. Dice: pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y te acuesten con ellas delante de todo el mundo. Imagínense todo lo que le estaba cayendo al rey David por haber codiciado la mujer de su prójimo. Amén. Voltea nuevamente con tu hermano que tienes a un lado: no debes de codiciar nada de tu prójimo, es un delito, dile. Tenemos que ser muy cuidadosos. No debes de codiciar nada de tu prójimo, porque esto va a traer consecuencias. Y lo primero que vas a hacer es mentir, y después va a seguir creciendo el pecado a tal grado que puedes llegar a la muerte. Disfruta lo que tienes. Dile a tu hermano: disfruta lo que tienes. La verdad, mira, yo conozco personas ricas, y una vez yo estaba dando mi servicio con unas personas que tienen muchísimas tierras en buen país. Y yo recuerdo que una vez se agarró llorando y le dije: ¿qué tienes? Es que estoy desesperado, fíjate, yo tengo dinero, yo tengo todo y no puedo formar una familia. Imagínense. Y nosotros los vemos y decimos: ay, yo quisiera ser como él, que tiene tantas propiedades. En cambio, mire, sin trabajo y con 10 chiquillos. Pues dale gracias a Dios por esos 10 chiquillos, que esa persona rica la está deseando. Y él estaba llorando y es más grande que yo, tiene casi 50. Y me decía: es que realmente no tengo familia, me siento solo. Imagínense, y ustedes renegando porque pues me tocó este viejo y estos chiquillos están enfadosos. Debes darle gracias a Dios por tu familia. No codicies, no sabes realmente, aparentemente los vemos ahí con riquezas, pero no sabemos realmente cómo están por dentro. Hay veces que dices: ay, es que mi vecino se va a la playa cada rato. No, pues yo también me voy a ir a la playa. Pero no sabes si tu vecino debe. A lo mejor sacó un préstamo y ya está todo endrogado. Mejor tú, si no tienes, pues vete a Tizatila, pero disfruta con tu familia.
No codicies. En verdad, hay veces, yo hay personas que conozco, se la pasan viajando, pero todo el tiempo están endrogados. Y les llega y es para puro pagar y pagar y pagar. Así que no codicies, porque realmente no conoces a fondo cómo viven esas personas. Disfruta lo que tienes, amén. Tampoco te digo que seas conformista, que te esfuerces, pero busca primero el reino de Dios y todo vendrá por añadidura, amén. Tal vez dices, ay Señor, pues algún día voy a tener un carrito. Bueno, a lo mejor Dios te va probando, ahorita te di una bicicletita, después te aumenta en una motito, y si ve que tú eres prudente, pues te va a dar el carrito que tanto deseas. Pero si ve que en la motito le pisas y que casi te llevas a la gente, va a decir, no, pues en un carro se me va a matar. La verdad, entonces Dios también nos cuida, así como los padres. Yo recuerdo que mi papá toda la vida le prometió una moto a mi hermana. A los 15 años te lo voy a comprar, le decía. Llegaron los 15 años y dice, no, pues como te comportas mejor ni te compro nada. Y hasta la fecha. Entonces, ¿por qué? Porque él era padre, él nos veía nuestro comportamiento, también él conoce cómo me comporté. Entonces, como padres muchas veces decimos, no, si le doy esto a mi hijo se me va a perder. Así es Dios. Si él ve que eres imprudente y dices, no, pues me está pidiendo carro, ¿desde cuándo quiere carro? Pero no veo que maneje con cuidado, no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque él te cuida. En el momento que tú tengas responsabilidad y que digas, bueno, yo quiero un carro para transportar mi familia, y Dios te ve que eres prudente, dices, ahí te va, hijo mío. Porque así es Dios, también observa nuestro comportamiento. Si decimos, ay Dios, es que quiero un carro, pero Él sabe que tú vas a quererlo para andar dando la vuelta y subiendo muchachas, ni de chiste te lo va a dar. Dios conoce nuestro corazón, así que tenemos que ser prudentes y no codiciar, porque realmente la codicia ni nos deja disfrutar. ¿Por qué? Porque queremos ser como el vecino y nos perturba, es algo que no nos mantiene contentos. Hay un arquitecto, es amigo mío, y me decía, yo siempre deseaba tener una casa grande como una persona pues es que todos mis compañeros de arquitectura tenían casas grandes. Y el día que me hice de una casa grande, dije, híjole, para limpiarla. Dice, ¿sabes qué? Lo que hice fue venderla y compré otra vez una casa chica. Es que muchas veces codiciamos tanto y que lo obtenemos y realmente vemos que eso no nos trae la felicidad. Así que tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos, amén. Vamos a ver qué dice Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Eso dijo Dios o no? No, Dios dijo, coman de todo árbol del huerto. La serpiente es tan astuta que se las cambia. Dios dijo, pueden comer de todo árbol del huerto. ¿Y qué les dijo la serpiente? Con que Dios no ha dicho que no comáis todo de árbol del huerto, se las cambió. Y dice y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué estaba metiendo en el corazón de la mujer? Codicia. Dijo, no, te está engañando. Si tú comes de ese fruto, dice, vas a ser igual que Dios. Y es lo que nos pasa, ¿no? Muchas veces queremos ser igual que el prójimo, queremos ser igual que el vecino. Y dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y árbol qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Les empezó a dar vergüenza. ¿Por qué? Porque había entrado el pecado en su corazón.
Tenemos que ser bien sabios. Y el enemigo va a buscar la manera de meterte codicia. A lo mejor te va a decir, el vecino ni siquiera es cristiano y trae un carrazazo del año. Y tú que eres cristiano no lo puedes tener. Y entonces va a entrar la codicia en tu corazón y va a decir, no, pues tengo que tener un carro igual. Si yo digo que creo en Cristo, pues voy a tener un carro igual. Y empieza la codicia en tu corazón. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 5, verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos? Sino verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Porque eso provoca la codicia. Se acuesta el rico y sigue pensando en hacer más y más y más, y dice que no lo deja ni dormir. Y Dios no quiere que seas conformistas, pero sino que tú no ames más las cosas materiales, que ames más el dinero antes que a Él. Amén. Vamos a ver qué dice Proverbios 21-26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Hay quien todo el día codicia, pero el justo no detiene su mano. Hay unos que todo el día están pensando en tener más y más, pero que es bonito cuando uno da, y más aquel que tiene necesidad. Se siente uno agradable en el corazón. Amén. Vamos a regresar a Éxodo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es un deseo desmedido, y esta quiere más, y no tiene llenadero, y es un pecado destructor. A lo mejor todos conocen o han escuchado la vida de, por ejemplo, del famoso Andrés García. Él se jactaba de que podía tener la mujer que quería, y si una le gustaba se la podía quitar, porque era guapo, era galán, famoso, con dinero. ¿Y sí saben cómo vive ahorita? Solo. Hace poquito vi una entrevista que ni sus hijos van a visitarlo. Imagínense, de cuando él se jactaba que tenía miles de mujeres, ahora está solo, porque codiciaba. Ahora creo que lo atiende una persona que ni es su hijo, y creo que hasta lo va a heredar. Imagínense. Entonces, muchas veces decimos, es que cuando tenga fama, ahora sí voy a vivir a gusto. Y llegan a la fama y realmente se dan cuenta que eso no es lo que te da la felicidad. Es que si tuviera mucho dinero, el dinero pues me hace feliz. Hay personas que llegan a tener mucho dinero y se vuelven locos. No te da la felicidad. Tengo otro compañero que tiene un casonón de una cuadra y vive solo. Es una tristeza. Y te puedes dar cuenta que las cosas materiales y cosas realmente no te dan la felicidad. Lo único que te la puede dar es Cristo. Amén. Tú disfruta tu casita, así sea de laminita, así sea de, está lloviendo, hay goteras, pero es tuya, disfrútala. Hay personas que quisieran por lo menos tener casa. Amén. Porque la codicia cambia a las personas, la codicia transforma, los hace mentirosos, los hace hipócritas, egoístas, insaciables. Ya vimos qué pasó con David, empezó a mentir y tramar. Dice, hay una frase que dice, la codicia es como tomar agua salada para saciar tu sed. Al contrario, produce más. Y quiero terminar con un versículo que es 2 de Timoteo. También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intérpretes crueles, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Voy a darle lectura en esta otra versión, dice así: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, gente interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio y dirán mentiras acerca de los demás, y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esta clase de gente. Pues tenemos que evitarlos. Amén. Si ves que una persona es orgullosa, codiciosa, que todo el tiempo anda pensando en tener más y más, y ves que es avaro, orgulloso, que trata mal a los demás, dice la palabra de Dios que a estos evites. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Padre Santo, le damos gracias por todas las bendiciones que usted derrama sobre nuestra vida. Gracias porque tenemos una esposa, gracias porque tenemos un esposo, dile tú en tu corazón. Gracias porque tenemos una familia, Señor. Le pedimos perdón si no le hemos sido agradecidos cuando hay gente que codicia y anhela quisiera tener una familia, Señor. Muchas veces tal vez renegamos y lo tomamos en poco, pero tenemos que ser agradecidos. Gracias por todo lo que usted ha provisto en nuestros hogares, desde una cama donde dormir, Señor, desde un televisor, un baño. ¿Cuánta gente hace en letrinas o hacen fosas sépticas? Gracias por cada una de las comodidades que usted nos ha bendecido, Señor, que nos permita disfrutar lo poco, lo mucho que tenemos, y que en todo momento demos gracias. Le pedimos que quite de nuestro corazón toda codicia, toda maldad, y que en todo momento primero busquemos su presencia, Señor, porque su palabra lo dice: busca primero el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Que nuestro corazón no se apegue a las cosas materiales, que nuestro corazón no tenga amor por el dinero, Señor, sino al contrario, que siempre busque de su presencia. Le pedimos que cuide nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro pensamiento, que nuestra mirada no voltee a ver al vecino y desee la mujer de nuestro prójimo. Que usted guarde nuestro corazón, Señor, de esa maldad, porque trae consecuencias a nuestra vida. El rey David, que tanto le servía, Señor, entró la codicia en su corazón y trajo sufrimiento a su familia, Señor. Le pido que nos guarde de todo eso, que guarde nuestro matrimonio, que guarde nuestra familia, que guarde nuestro hogar de toda maldad, de toda codicia. Que nuestra mirada siempre sea en usted, que nuestra mirada siempre esté conforme a su palabra, que nos permita guardar nuestro corazón de toda esa maldad. Le damos gracias porque usted nos sigue instruyendo y usted nos dejó esos 10 mandamientos, que realmente los podamos cumplir como debe de ser, Señor. No queremos ser desobedientes a su palabra. Le damos gracias en esta noche, Señor.